¿Tienes un televisor antiguo acumulando polvo? Es hora de darle una nueva vida. En este video te mostraré cómo restaurar tu viejo televisor y acceder a una gran variedad de canales de televisión. Es retirar nuestra antena conejo y la vamos a colocar acá para realizar la mejora. Lo primero que vamos a hacer es desarmar nuestra antena y vamos a sustituir esta cinta que trae esta antena tipo conejo para empezar a hacer las mejoras del lugar. Para ello vamos a tomar un destornillador y vamos a retirar ambas antenas provisionalmente. Todo está desarmado, no tenemos señal. Retiro los conectores que están acá, fíjate. Y ellos suelen despegarse en este punto. Entonces, fíjate cómo salen las hebras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un balun o transformador de impedancia y lo vamos a cruzar por acá, por el hueco que tiene, por donde cruzaba la antigua cinta. Lo cruzamos de esa forma. Y aquí nosotros vamos a volver a colocar estas clavijas para poder hacer la instalación de los elementos. Bien, aquí lo que hago es que abro las patas para volver a colocar mi transformador de impedancia directamente en la base. Colocamos las dos clavijas, entonces retrocedemos ahora el transformador y simplemente vamos a colocar por acá cada pieza en su lugar. Colocamos la primera y ahora vamos a colocar la segunda. Nítido. Acá podemos colocar un poco de silicón en el centro para evitar movimiento y que puedan unirse ambos extremos. Ok, fíjate lo que yo hice. Después de haber hecho la conexión, apliqué silicón caliente en los puntos de entrada y aquí donde está la conexión para evitar que cuando coloquemos el cable coaxial que llega al TV pueda desprender estos puntos que son muy sensibles, es decir, no están bien sujetos ni ahora que lo coloqué ni como viene de forma original con nuestra antena. Te comentaba que aquí deben de mantenerse centrados las bases ya que son móviles y cuando le apliquemos el silicón caliente estas deben de verse alineadas para que puedan cruzar los tornillos por los agujeros. Dejamos que enfríe para entonces proceder con la mejora que vamos a hacer
en nuestras antiguas antenas conejo y con ello podremos ver una televisión de mejor calidad. Vamos a tomar los dípolos y lo vamos a colocar en su posición original para nosotros hacer el ajuste que te voy a enseñar en tu TV. Entonces ahora te voy a mostrar el truco que vamos a realizar para amplificar esta antena y que puedas tú ver toda la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Muy bien, vamos ahora a buscar cable coaxial y vamos a cortar una longitud de 37 centímetros del cable coaxial. Por acá marco 37 centímetros de cable coaxial. Marcamos esa distancia, acá lo tengo, sostengo y aquí debo de cortar. Guardamos el que nos sobra. Tomo la cinta y me ubico en 5 centímetros. Cierro. Y aquí debo de marcar primeramente 5 centímetros y vuelvo y marco del otro lado 5 centímetros. Vamos a remover desde este punto hacia adelante la goma blanca, la malla y el dieléctrico para quedarnos con el conductor interno. Con mucho cuidado, este cable es muy delicado y podría quebrarse el conductor interno. Ese proceso lo realizo en la otra marca. Ok, acá voy a quitar un poco para descubrir la malla, aproximadamente 1 centímetro. Saco la malla, envuelvo hacia atrás de esta forma y retiro un poco acá del dieléctrico que queda. Y aquí la malla la voy a aterrizar con el centro. Eso mismo que viste lo realizo del otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la cinta de medir y debo de validar 27 centímetros. Ok, fíjate que al yo cortarle 1 centímetro de cada lado ha retrocedido. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y le sumo 1 centímetro. Fíjate, aquí donde están los 27, doblo 90 grados. Me ubico del otro lado y donde dan los 27, ahí voy a doblar y con eso consigo media onda para la frecuencia de 540 MHz. Puedo cerrar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi elemento, que aquí es que está ahora nuestra restauración, ya que la antena va a operar a partir de los 470 MHz hasta los 688 MHz. Mira,
y la vamos a abrir de esa forma. Y aquí debajo, fíjate que si tú tienes una antena como esta, tendrás 18 centímetros, tendrá 17 centímetros, 17 centímetros de longitud. Aquí donde está la unión, ahí debo de enrollar esta pieza firme. Vamos a voltear y nos vamos a ubicar nuevamente en este punto, mira. Y ahí vamos a enrollar el otro lado. Abrimos bien, ajustamos la antena para que tenga esta forma, mira. Y con esto te garantizo que la antena va a mejorar 100% la recepción de señal. Ok, y hemos concluido de hacer la mejora en nuestra antena tipo conejo. Desde acá nosotros estaremos operando en la frecuencia de los 470 MHz, barriendo hasta los 700 MHz. Podemos también ajustar la antena, sacar un poco más los dípolos si queremos. Podemos jugar un poco, pero esto nos va a garantizar una mejor recepción y calidad en la imagen, te lo aseguro. Entonces vamos a hacer la prueba de nuestra antena. Si te ha gustado este contenido, por favor, suscríbete, regálanos un like, comenta, participa. Si quieres realizar alguna donación, puede hacerlo a través de la membresía del canal o la supergracia que están disponibles. Vamos a hacer la prueba con nuestra antena. Vamos a subir un poquito aquí, simplemente para conectar. Entonces aquí voy a sacar un poco el elemento con cuidado. Okay, vamos a subir la cámara. Aquí está, y lo vamos a colocar acá. Fíjense, señores, cómo esa antena está recibiendo ahí en la posición original que lleva. Fíjate cómo esa antenita con esa mejora que hemos hecho, fíjate cómo está recibiendo señal. Vamos a ver. Mejoró 100% la recepción de los canales. Vamos a hacer también una prueba con esta misma antena en otro televisor más moderno. ¿Qué te parece? Recuérdate que también puede orientar la antena ahora para buscar mejor recepción. Fíjate, es primera vez que estoy aquí donde estoy haciendo esta prueba con la antena. Como puedes ver, es un lugar nuevo que estamos implementando. Bajo la antena, fíjate cómo se va la señal, y ahí está. Fíjate, porque tengo la antena en esa posición. Entonces vámonos ahora al Smart TV para ver cómo la antena recibe esos canales. Vamos a realizar la prueba en nuestro TV. Para ello tengo esta base para colocar la antena y no tener que tenerla en la mano. Voy a encender el televisor. No tenemos señal. Por aquí tengo la antena con el ajuste que hicimos. Esto te garantiza que vamos a ver televisión digital desde los 400 hasta los 700 MHz, 470. Ok. Y por acá tengo el cable coaxial que se coloca en el televisor. Bien.
Vamos a comenzar en orden. Vamos a colocar este cable coaxial en la entrada al televisor. Entonces toma un tiempo. Aquí. Muy bien, ya lo coloqué. Aquí está el extremo. Lo voy a colocar aquí. Espero que se observe. El segundo paso que quiero hacer es que yo tengo esta base aquí con un agujero. La idea es colocar mi antena aquí para poder colocarla de esa forma en la base. Luego voy en esta ocasión a extraer los elementos para poder hacer la sintonización de más canales. Fíjense, esta antenita está ya derremiendo. Este dipolo se está desarmando, como pueden ver. Vamos a ver, denme un momentico para ajustar los dípolos para que estén un poquito más ajustados. Es para que vean que aquí nosotros no tenemos nada que ocultar. Voy con una pinza a apretarlo un poco, introducirlo para que quede ajustado. Bien, tuve que ajustar todos los elementos ya que esta antenita estaba muy flojo cuando retiré los elementos. Vamos a probar la antena así, pero recuerda que esta antena yo la calculé para que donde forma el triángulo fue calculado para que trabaje a partir de los 470 MHz casi hasta los 700 MHz. Entonces, con las varillas largas va a mejorar la frecuencia VHF. Ok. Esa prueba así debí de hacerla con el otro televisor antiguo, pero ya saben que la pueden colocar de esa forma. Vamos a colocar entonces aquí la antena. La voy a colocar así y voy a colocar el cable coaxial. Y llega señal digital. Nítida, ¿verdad? Fíjense cómo esa antena está recibiendo señal. Vamos entonces, para que no se frise, a comenzar a orientar la antena. Fíjense, ya comenzó a recibir señal. Vamos a dejarla ahí para que no estorbe. Y vamos a ver cómo está sintonizando. Ok, nítido, ¿verdad? Entonces, esa es una mejora que ustedes pueden hacer con esta antena, señores. Para que ustedes vean la versatilidad que nosotros hemos hecho. Nosotros podemos ir ajustando los elementos, pero lo principal aquí es que nosotros hemos logrado ajustar nuestra antena para que pueda operar en los canales digitales. Como les decía, se trata ya, vamos a ver si yo oriento la antena. Podemos ajustar un poco los dípolos y lo dejamos donde nos sintonice mejor. Ok, y vamos a ver. Ok, fíjense que ese canal es difícil de abrir y ya con ese pequeño ajuste que yo hice ahí, como esa frecuencia que está ahí está entrando. Es decir, que si nosotros colocamos esta antena, yo lo que estoy evitando que haga contacto ahí con el TV. Si nosotros instalamos esta antena fuera de la casa, va a duplicar la potencia. Nítido, ¿verdad? Aquí se trata ya de un pequeño ajuste fino de la antena, pero lo que yo quería ver eran esos canales. Y fíjense cómo la antena lo está recibiendo. Seguimos. Los canales están fuera de servicio por el momento. Vamos a ver cómo se ven los demás canales. Nítido. Nítido, sí. Esos son canales que aparentemente tienen poca potencia, los transmisores, y por eso tarda un poquito más la señal en llegar. Perfecto. Entonces miren, canales análogos. Miren esos canales análogos, cómo se ven ahora en este televisor. Miren, señores, cómo se ven esos canales análogos, nítido, perfecto. Entonces yo les invito a que realicen esta mejora y podrán disfrutar de una buena recepción de señal en su televisor. Así que nos vemos en una próxima entrega. Gracias.